ver. De esta primera parte, fenómenos físicos y fenómenos químicos. ¿Alguna duda les quedó que es un fenómeno físico, que es un fenómeno químico, o esta parte está todo bien? Está todo bien esa parte. Bien. Sí, entendí, profe. ¿Todos bien? ¿Sí? Sí. De la parte de método científico, que eso lo habíamos llegado a explicar ahí en el colegio. ¿Está todo bien? ¿Han podido llenar bien este cuadrito? ¿Coincidía con lo que yo les mandé? ¿Sí? Bien. Sí. A mí me salieron mal, pero ya los corregí. ¿Entendés por qué lo habías hecho mal? O sea, también es una cuestión de lógica, ¿sí? Yo no puedo poner, por ejemplo, acá para hacer un problema, porque queda ilógica la secuencia, entonces también es una cuestión de lógica. ¿Alguna pregunta de este cuadrito? No. ¿No? ¿No? ¿Nadie? No. Jade, estás con el micrófono silenciado. Si tienes alguna pregunta no la vas a poder hacer, mamita. Jade Cañizares es mi prima. Avísale que tiene desactivado el micrófono, no va a poder hablar. Ahí le aviso. Bien, ahora pasamos a la segunda parte, que era sistemas de medición. Acá la parte de la teoría hablaba de que hay dos sistemas de medición que son, digamos, los más importantes o los que más se usan, que son por un lado el sistema CGS, que se llama así porque sus unidades fundamentales son el centímetro para la longitud, entonces eso nos permitía llenar acá. Ah, sí, ese sí lo hizo. La G de gramo para la masa, y la S de segundo para el tiempo. Y el otro sistema era el la DINA. MKS, que no lo encuentro. DINA era. Acá está, el sistema MKS, que también su sigla nos está diciendo M para la longitud, o sea el metro, K para la masa, o sea el kilogramo, y la S de segundo para el tiempo. Lo que ustedes tenían que investigar era cuáles eran las unidades de fuerza. Las unidades de fuerza, ¿por qué estaban para investigar las unidades de fuerza? Porque en la unidad que viene, nosotros vamos a ver justamente la parte de fuerza, entonces ahí nosotros vamos a poder utilizar eso que nosotros estamos trabajando acá. La unidad de fuerza para el MKS es el Newton, en honor a un científico que es el que descubrió las leyes de la fuerza, que es el señor Newton, y la unidad del CGS es la DINA. ¿DINA? La DINA. ¿Sí? Esas las tenían que investigar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Seguido a eso teníamos las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas, digamos, el cuadrito de las magnitudes estaba dado ya acá, cuáles eran las distintas magnitudes, y se les pedía a ustedes que ustedes investiguen en qué consistía, se podría decir, cada una de las magnitudes. Teníamos por un lado la clasificación en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Qué diferencia hay entre la magnitud fundamental y la magnitud derivada? La magnitud fundamental son magnitudes físicas. Son las que se podría decir se autodefinen. ¿Qué significa eso? Que no necesitan a nadie más que las defina, ¿sí? Acá nosotros tenemos la masa, el tiempo, la longitud, que son unidades que, digamos, ya de por sí son magnitudes o son unidades que nosotros vemos cotidianamente, ¿sí? La longitud podría decir que existe por sí sola, ¿sí? No necesita nada que la defina, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si yo hablo de la velocidad
la velocidad necesita de una distancia que se recorre y de un tiempo que se necesita para recorrer esa distancia. Entonces ahí es donde entran las magnitudes derivadas, que son aquellas que necesitan de otra magnitud para definirse. Es lo que yo decía por ahí de la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad necesita de la longitud y del tiempo. Si nosotros no tenemos esas dos magnitudes en juego, no vamos a poder definir la magnitud derivada de la velocidad. ¿Se entiende? Sí. Profe, hay algunos compañeros que no están escuchando. Si no están escuchando es porque ellos tienen desconectada la parte del audio. En la parte de abajo, donde está el micrófono, ¿sí? Sí. Tienen que tocar el micrófono y si no, ver el volumen del audio de la computadora acá abajo, que están los altavoces, ver en qué volumen lo tienen. Y si están del celular, subir el audio del celular. Nos esperamos un ratito a ver si escuchan. Ay, Alejandro. Sí. ¿Están pudiendo mejorar el audio? Ahí le estoy avisando. Gracias, mamita. ¿Quién me está hablando a todo esto? Milena. Aguirre Milena. Sí. Gracias, corazón. Yo ahora en los prácticos, así ya de paso les avisas a tus compañeros, yo ya estoy poniendo el recuerdo de la fecha en que nos conectamos de nuevo, y de nuevo estoy poniendo la invitación, así que ya lo van a tener todos. Sí, el de física sí, de ahí lo saqué. Sí, y el de matemática también lo va a tener puesto. Bueno, ahí les estoy avisando. Dale. No se puede conectar. ¿Puede escuchar? Sí, sí, puede escuchar. ¿Sí? ¿Pueden escuchar bien todos ahora? Sí. Sí, ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. sí. Entonces, habíamos dicho Escucho bien. que las magnitudes fundamentales eran aquellas que se autodefinían, ¿sí? O sea, que no necesitaban que nadie más esté en juego para definirlas. En cambio, las magnitudes derivadas eran las que necesitaban de otra magnitud para poder definirse, como puede ser, por ejemplo, la velocidad, que necesita de la longitud y del tiempo para poder definirse. Esa es una de las clasificaciones, ¿sí? Porque fíjense que cuando nosotros miramos la clasificación, hay una primera clasificación que habla del origen y otra que habla de la naturaleza. Y en el origen nosotros tenemos las magnitudes fundamentales y las derivadas, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la clasificación por la naturaleza? Por la naturaleza se clasifican en magnitudes escalares, que son aquellas que cuando yo le pongo un número y una unidad, ya quedan definidas. Por ejemplo, cuando yo hablo de la longitud alcanza con que yo diga, mide 2 metros, 3 metros, 5 centímetros, y ya queda automáticamente definida, ¿sí? Sí. En cambio, la magnitud vectorial requiere de otras cosas aparte del número, o sea, esta requiere número, unidad, y además necesita dirección, sentido, y necesita intensidad. Y en algunos casos también punto de aplicación. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? ¿Por qué decimos de la velocidad? Porque si bien yo me puedo estar moviendo, supongamos, yo puedo estar en la ruta que va de Salta a San Lorenzo, no es lo mismo estar de ida desde Salta hasta San Lorenzo que estar de vuelta desde San Lorenzo hasta Salta,
¿sí? Los sentidos de viaje son diferentes. Entonces esa es una magnitud vectorial. Otra magnitud vectorial sería la fuerza. ¿Por qué? Porque en el caso de la fuerza no es lo mismo, por ejemplo, agarrar este encendedor y no es lo mismo hacer fuerza para llevarlo para arriba, en ese caso mi fuerza está yendo para arriba, a empujarlo para abajo para hacerlo bajar. En ese caso el sentido de mi fuerza está yendo para abajo. O no es lo mismo empujarlo para allá, en ese caso la dirección y el sentido estarían yendo para este lado, ¿sí? Entonces, hay un sentido y hay una dirección en la que yo hago la fuerza. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Todo Sí. me entiende? Ya. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, acá, a nosotros nos pedían, ya en el siguiente práctico, primero vamos a ver las preguntas acá porque no quede nada. Las unidades de medición son exactamente las unidades que usa cada sistema para medir cada una de las magnitudes. Por ejemplo, cuando yo hablo de magnitud, puedo hablar, por ejemplo, de la longitud. ¿Cuáles son las unidades que miden la longitud? El metro, el centímetro, ¿sí? Yo hablo de ¿con qué unidad mido el tiempo? Con el segundo, con la hora, con el minuto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre magnitud y unidad? La magnitud es Sí. lo que yo mido. La unidad es con qué lo mido, ¿sí? No como instrumento, sino con qué medida. Si lo voy a medir con centímetros, con segundos, con gramos, esa es la unidad de medición. ¿Y qué es el CIMELA? Justamente CIMELA, la sigla nos está diciendo que es sí de sistema, me de metro, Legal argentino. legal, exactamente, Argentino. argentino. Bien. Es el que tiene uso obligatorio en todas las cosas formales y oficiales, ¿sí? Si bien, por ejemplo, cuando yo compro un televisor, ustedes fíjense que el televisor habla de 14 pulgadas o de 40 pulgadas, ¿sí? Esa medida argentina es la medida estándar universal que se usa para los televisores, ¿sí? Pero en realidad la pulgada no es una medida de nuestro sistema. En nuestro sistema nosotros medimos las longitudes en centímetros, ¿sí? Y una pulgada es justamente la medida de esta parte del dedo pulgar, por eso se llama pulgada. Y es más o menos 2,5 centímetros. O sea que cuando yo hablo de un televisor de 14 pulgadas, en realidad tengo que multiplicar esos 14 por 2,5 centímetros y esa va a ser la diagonal de mi televisor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces pasemos al último, que es que les debe haber dado más dolores de cabeza, me imagino. Bueno, Sí. bueno, las primeras eran preguntas así estándar. Por ejemplo, la longitud es una magnitud fundamental, sí. ¿Cuál es la unidad de longitud en el CIMELA? Es el metro, porque el CIMELA depende del MKS. Entonces, al depender del MKS, la unidad de longitud para el CIMELA es el metro. ¿Sí? A ver, ¿quién de ustedes me da un instrumento que mida longitud? La pantalla de la computadora. No, la pantalla de la computadora la vas a medir con alguna unidad de longitud. Pero ¿qué usas vos para medir la pantalla? ¿Un metro? Metro. No, ¿Qué otra cosa? pulgadas. Esas son unidades. Al metro yo le dije que sí, porque metro se llama, ¿vieron la regla esa larga que uno usa en el pizarrón del colegio? Esa regla se llama metro. ¿Sí? Pero acá estamos viendo, fíjense que les pide instrumentos, no le pide unidad. ¿Sí? Entonces, ¿con qué yo voy a medir? Por ejemplo, ¿qué voy a usar yo para medir una hoja? ¿Una regla? Una regla. Esto, Una escuadra. una escuadra. ¿Qué otra cosa? El metro de la modista. ¿Alguno de ustedes tiene alguna mamá que sea modista o tía que sea modista? ¿Vieron las No, cintas yo también no. que usan para medirnos la cintura, el largo de los brazos y eso? ¿Sí? Eso también se utiliza para medir longitud. ¿Qué particularidad tienen todas las unidades del CIMELA? Esto en sí es un tema de primaria, pero lo vamos a ver igual. ¿Qué tiene de particular el CIMELA? El CIMELA trabaja con lo que se denomina múltiplos y submúltiplos, ¿sí?
Entonces, el CINELA va a trabajar con la unidad fundamental, ¿sí? Que sería para nosotros el metro, que lo vamos a poner acá al medio. ¿Sí? Y trabaja con lo que se denomina submúltiplos, que son valores más chiquititos, ¿sí? Que el metro. Ahí nosotros tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y las unidades más grandes, que son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. ¿Cuáles son las que nosotros usamos más comúnmente? El kilómetro, para las distancias muy grandes. El metro es una unidad común. Y el centímetro son los que más usamos nosotros. Eso no significa que las otras no existan, ¿sí? Nada más que nosotros estamos más acostumbrados a las siglas. El kilómetro lo simbolizamos con la K y la M. Al metro con la S solita. Al centímetro con la C y la M. ¿Le suena más ahí? Sí. El milímetro la simbolizamos con MM. Decímetro la simbolizamos con la D y la M. El decámetro lo simbolizamos con DAM y el hectómetro lo simbolizamos con HM. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para convertir unidades? La forma más fácil de convertir unidades es, por ejemplo, en la primera. Fíjense que la primera nos dice un hectómetro y nos pide que lo pasemos a centímetros. Este 1 que nosotros tenemos acá es la unidad del número, ¿sí? Entonces, ese 1 yo lo voy a poner acá a la altura de los hectómetros. ¿Hasta dónde quiero llegar? A los centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer con todos estos cuadritos que me quedan hasta el centímetro? Rellenarlos con ceros. ¿Sí? Entonces, a mí me queda que un hectómetro es 1 y 1, 2, 3, 4 ceros. Y tengo la conversión hecha. Por ejemplo, en el segundo. El segundo me dice un decámetro. Entonces, ¿dónde voy a poner yo el 1? Donde están los decámetros, o sea que mi 1 va a ir acá. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? Hasta los decímetros. Entonces yo voy a completar con ceros hasta que llegue al decímetro. Fíjense que no pongo más ceros porque ya me paso, me voy a la parte de los centímetros. Entonces yo voy a decir que un decámetro son 100 centímetros, 100 decímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo se hace cuando yo tengo números más grandes como este, por ejemplo? Yo acá tengo 100 metros. Entonces, ¿cuál es la unidad del 100? ¿El 1, el 0 del medio o el 0 este? No, no sé si se acuerdan ustedes de la primaria. Si yo tengo el 100, yo voy a decir, este de acá es la unidad. Este de acá era la decena y este de acá era la centena, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, si yo tengo 100, ¿cuál es la unidad? El último cero, ¿verdad? Esta es la unidad. Sí. Sí. Fíjense que los dos reciben el mismo nombre. Unidad del número y estas son unidades de medida. Entonces yo hago corresponder la unidad del número en la unidad de la medida que me están dando. Entonces yo al 0 lo pongo acá. Y termino de completar el 100 en las casillas que le quedan. ¿Está bien? Fíjense que hay 100. ¿Y dónde puse este 0? Acá, porque me decían que eran 100.
metros. Entonces ese 0 yo lo pongo en el metro. ¿Sí? Sí. Me piden decímetros. ¿Dónde está la columna de los decímetros? La columna de los decímetros es esta. Entonces yo voy a tener que completar con un 0 más. Entonces a mí me quedan 1000 decímetros. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de esta. Yo tengo acá 90 centímetros. ¿Sí? Si son 90 centímetros, yo voy a poner el 0 acá en el centímetro, perdón, y el 9 en el decímetro. ¿Está bien? Sí. Como a mí me piden en decímetro, mi prioridad o mi casilla más importante es esta, donde está el 9, ¿sí? Que es donde están los decímetros. Entonces los centímetros ya no se escribirían, y yo directamente voy a decir acá que 90 centímetros equivalen a 9 decímetros. ¿Sí? ¿Queda más clarito? ¿Se animan a volver a revisar esta parte del práctico, hacerlo solitos de nuevo? Ustedes ya tienen los resultados, y ver si salen mejor. ¿Sí? Y vamos a hacer una cosa, después que terminen el laboratorio que están haciendo, yo les voy a armar un práctico más para pasar unidades, así practican. ¿Sí? Entonces el práctico que venga va a ser de esto que estamos explicando ahora. ¿Sí? Así que para la semana que viene vean todas las dudas del laboratorio y de esto, para que volvamos a charlar. ¿Sí? Bueno, ¿Qué pasa con estas de acá? ¿La masa es una unidad fundamental? Sí. La unidad del CIMELA para nosotros es el kilogramo, pero de todas maneras tiene una escala que es parecida a la de la longitud. Cuando yo quiero pasar unidades de masa, tengo que hacer lo mismo. Si bien nuestra unidad fundamental es el kilogramo, se ordena igual. Acá tenemos los kilogramos, acá tenemos los hectogramos. Fíjense que son los mismos nombres que tenía la longitud. El decagramo, el gramo, decigramo, centigramo y miligramo. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, que yo pase acá 150 gramos, yo voy a decir, bueno, ¿cuál es la unidad de este número 150? El 0. Entonces el 0 yo lo voy a poner en el gramo. Y el 1 y el 5 los voy a ir poniendo en las casillas que le siguen. Fíjense que yo escribí el 150, pero el 1 se lo puse al hectogramo, el 5 al decagramo y el 0 al gramo. ¿Está bien? Y a mí me piden que pase a kilogramo. O sea, que llegue hasta esta casilla de acá. ¿Sí? ¿Con qué voy a rellenar los números que me faltan? Tanto a la derecha como a la izquierda yo pongo 0. Pero como yo me estoy yendo hacia la izquierda, le voy a poner una coma acá. Entonces a mí me va a quedar que estos 150 gramos es 0,150 kilogramos. 0,150. ¿Sí? ¿Se entiende? No. ¿Quién dijo no? Se va. ¿Se va? Bien. Vamos con otro ejemplo entonces. A ver, por Es ejemplo... que yo no lo hice, profe. ¿Cómo? ¿No lo has hecho Yo no lo hice. Bueno, ahora No, entonces me olvidé. después de esta explicación... Yo tampoco, profe. De hacerlo, entonces aprovechemos esta explicación y vuelvan a probar a hacerlo, no importa que no lo hayan hecho la primera vez. Ahora con la explicación probemos a ver si nos sale, y por eso es que después del trabajo práctico yo les voy a dar otro de nuevo de este, para que ustedes practiquen, ¿sí? Profe, ¿cuándo se lo podemos entregar a este? No hay problema, mamita, lo importante es que ustedes aprendan. No importa si me lo entregan la semana que viene, ¿sí? Prueben de hacerlo, cosa de que el viernes... A mí lo que más me interesa, más que entregármelo en sí, me interesa que ustedes prueben de hacerlo. Ustedes tienen en su casa ya el trabajo resuelto, porque yo se los mandé cuando ustedes me mandaron el trabajo.
¿sí? Sí. El que no lo tenga, mándeme un mail y pídamelo, ¿sí? Y me interesa que lo hagan, que lo controlen, y que el viernes que viene, cuando nos volvamos a juntar para ver física, ustedes me vuelvan a preguntar todos los que no le haya salido, ¿sí? No se preocupen. Si hagan, Bueno, profe, gracias. que ustedes aprendan, no que se apuren en entregar, ¿sí? Vale. Entonces Sí. veamos otro ejemplo. A ver, por ejemplo, este. Fíjense que yo tengo 100 miligramos, ¿sí? Entonces, si bien son 100 miligramos, este cero es el que va a parar acá a los miligramos. Este siguiente cero lo voy a poner acá a la altura de los centigramos. Y este 1 de acá lo voy a poner acá en los decigramos. Fíjense que cada número, cada cifra del número va a parar a una casillerita del cuadro. Yo en ninguno de los casilleros pongo 2 o 3 números, siempre pongo uno solito, ¿sí? ¿Y a dónde quiero llegar yo? A los gramos. El casillero de los gramos es este, donde está el cursor titilando. Entonces yo esa casillera la voy a poner con un 0. Pero como el 0 a la izquierda no vale, salvo que sea el número decimal, yo ahí voy a poner una coma. Entonces me va a quedar que los 100 miligramos equivalen a 0,100 gramos. ¿Sí? Fíjense, en ninguno de los casilleros yo puse más de un numerito. Siempre pongo de a uno en cada casillero, un único numerito. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Yo voy a guardar este archivo que estamos trabajando para que quede de referencia. Los que necesiten este cuadrito, porque no le hayan sacado foto ni lo hayan copiado, mándenme un mail y pídanmelo y yo se los mando para que les quede la guía de cómo hacer. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. ¿Sí? Sí. Nos queda un ratito nada más. ¿Sí? Bueno. Y el tema del tiempo es una unidad fundamental, sí. ¿Cuáles son las unidades que nosotros más usamos todos los días? A ver, los escucho. El segundo, la hora. Las horas, ¿qué más? El segundo. El mundo no es una unidad de tiempo. El segundo. El segundo sí, ¿cuál otro usamos seguido? El día. El día es una unidad de tiempo. El año es una unidad de tiempo. Por eso es que ustedes cuentan su edad en años. Esas también son unidades de tiempo. ¿Sí? Ahí te veo, Milena. ¿Qué diferencia hay entre la unidad de tiempo y las unidades que veníamos viendo hace un rato? Las unidades que nosotros veníamos viendo hace un rato son de base decimal, o sea, fíjense que van siguiendo lo mismo que los números, las unidades, las decenas, las centenas. En cambio, en la unidad de tiempo pasa algo diferente. Yo tengo, por ejemplo, que una hora tiene 60 segundos. No tiene, 60 minutos, perdón. El minuto Tiene 10 minutos, segundos. tiene 60. Un minuto tiene 60 segundos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos que un día no tiene ni 10 ni 60 horas, tiene 24. ¿Sí? Una semana, que también es una unidad de tiempo, tiene 7 días. O sea, ¿qué pasa con las unidades de tiempo? No son parejitas, ¿sí? Las unidades de tiempo no es que van de 10 en 10 ni de 1000 en 1000, sino que el hombre armó el calendario de tiempo de acuerdo a su conveniencia. Entonces no tengo siempre la misma cantidad dentro de la unidad siguiente. Entonces, un poquitito más de cuidado, ¿sí? Ese también.
vamos a armar un trabajo práctico que sea exclusivamente pasar unidades de tiempo, así que esa la vamos a dejar para después, para que no se hagan líos con los otros cuadritos. ¿Sí? De ahí, así ya dejamos terminado esta parte. La unidad de tiempo, bueno, es el segundo. Sí. Y de ahí, algunos instrumentos para medir el tiempo. ¿El reloj? El reloj, ¿Cronómetro? el cronómetro. Eh, ¿Qué tenés asentado en el cachete, Seba? el celular. El celular, pues el celular no tiene el reloj. Sí. Entonces el celular también nos sirve para medir el tiempo. ¿Sí? Sí. En cambio, estas, digamos, unidades que están al final, ¿sí? Que son la superficie y el volumen, esas no son unidades fundamentales. ¿Por qué? Porque si yo tengo que medir, por ejemplo, una superficie, supongamos de un rectángulo, ¿sí? ¿Cuál es la superficie de un rectángulo? La superficie de un rectángulo es todo lo que está dentro, ¿sí? Y si es todo lo que yo acabo de pintar de amarillo. Si es todo lo que yo acabo de pintar de amarillo, la unidad de área va a necesitar dos longitudes, porque va a necesitar la medida de la base y va a necesitar la medida de la altura. Entonces acá, superficie necesita de base y de altura. Al necesitar dos magnitudes, ya no es una unidad fundamental, es una unidad derivada. Bien, en ambos casos son longitudes, pasa a ser una unidad derivada. ¿Sí? Y en el caso del volumen, nos pasa lo mismo, nada más que el volumen, además de tener la base y la altura, a tener la profundidad para adentro. ¿Sí?